de pesos a 600 o 450, 500 millones de pesos, eso es un crédito hipotecario. Ese salto es porque accediste a un crédito de algún tipo, porque si no, claro, no tenés una tarjeta que te cubra 600 lucas. Hace 15 días, cuando salta todo lo de Adorni, lo veo en la tele que dice, no sé por qué están hablando de mis gastos privados, porque esto no es público, son gastos que no se saben. Que yo digo, no, ¿cómo que no se saben? Están en el Banco Central. Y entonces ahí agarramos y dijimos, che, hay que lanzar esto, porque lo que fuimos haciendo, como recién decía él, ampliando el rango. Al principio pusimos solo diputados y senadores. Ahora, vos decías, empezamos viendo, comparando, ¿no? Leyes o algunas que se votaban con, ¿te encontraste alguna casualidad? Si ves ahí, poner que hay unas linitas con unas banderitas, que esos son eventos de algún tipo. Por ejemplo, el rechazo del DNU de la CIDE. Lo que vimos con Cuéllar es impresionante cómo de pronto su deuda empieza a subir, se dispara, y es el momento de la ley de bases, es el momento que él está como jugando ahí de un lado a otro, y bueno, después sabemos lo que pasa con él, ¿no? Se puede mostrar a pleno porque esto es lo que importa, la imagen, ¿no? Lo de Cuéllar es muy significativo. A ver, ahí, a la primera banderita, ahí, a esa. Esa gris, esa creo que es la ley base, Senado. Ahí es el pico de deuda. El pico de deuda. ¿Esa es la que cambia él el voto, Toto? Claro, esa es ley bases, es la aprobación que es clave su voto en ese proceso en el Senado. Saquen sus conclusiones los que investigan en detalle. Vamos a repasar uno por uno cuáles son los funcionarios y cuál es el monto que les prestó el Banco Nación. Felipe Núñez, director del Vice y asesor del ministro de Economía Luis Caputo, tiene un crédito desde 2025 a la fecha en 373 millones de pesos. Pero tenemos precisamente un momento en el que hablaba Furiase de este tema, porque además hay que decir, hasta acá estamos viendo otorgamiento de préstamos por cifras muy importantes, alrededor de los dos casos que vimos de $300.000. La mayoría de los créditos son $300.000. Está Pedro Inchauspe, que es director del Banco Central también de la República Argentina. Miren los créditos. Otro organismo que iba a desaparecer. El banco. Claro, era... no se iba a privatizar, iba a desaparecer. Como decía, explotar, dinamitar, no me acuerdo, en la campaña Milei. Bueno, el crédito de más de también $300.000, todos créditos muy importantes. Seguimos, Juan Pablo Carreira, en las redes como Juan Doe, y hoy es director de comunicación digital, tiene a cargo esta oficina de respuesta oficial, determina qué es lo que se dice en los medios. Dependía de Manuel Adorni. Dependía de Adorni. La Secretaría de Medios, que ahora depende de Javier Lanani. Bueno, pidió un crédito ahí más bajo, de menos de $100.000. El que pidió menos. Bueno, comunicación, pero si el propio Adorni no cobra ni 4 millones de pesos, debe tener ingresos blancos más bajos. Emiliano José Mongilardi es director de YPF, él pidió un crédito importante también, bueno, como director de YPF debe tener ingresos altos, $207.000, todos vinculados con el Estado, ¿no? En este gobierno. Acá tenemos un diputado, en este caso es Mariano Campero, como diputado tiene un sueldo más bajo que los senadores, pero en todo caso es un ingreso relativamente alto. Y Santiago Santurio es diputado nacional, le otorgaron un crédito de $239.000. Bueno, acá este caso el de Lorena Villaverde, que no pudo asumir como senadora porque la iban a expulsar por sus vinculaciones con Fred Machado, el condenado por narco, y una causa que ella había tenido en los Estados Unidos también vinculada con este mismo tema. Es diputada, pidió un crédito, se lo dieron por $218.000. Todos obtuvieron la carpeta aprobada por el Banco Nación, ¿no? Y a ver el que sigue, Alejandro Bongiovanni, lo hemos entrevistado muchas veces, es diputado también y ha recibido un crédito de $176.000. Yo creo de que hay muchos modelos o varios modelos que están pensados desde la teoría con buena intención. Y hay otras que están pensadas desde la buena intención para poderosos y para los bancos, digamos, para la patria financiera. Es lo que está pasando ahora, digamos. Y sí, viste, ya nos pasó a las mismas personas que endeudaron al país hace unos años, ahora están parados en el mismo lugar, viste, echados por el FMI, no echados por el pueblo, ni echados por ningún gobierno. Expulsados por el FMI. Por no cumplir y bueno, hoy en día están manejando de nuevo los destinos, no sé, pues, pido disculpas si ofendo a alguien, si a alguien le molesta esto que digo, pero tampoco soy hipócrita. Sí, pero viste en este país, en esta situación como está, que le decís A y te salta la B, o decís B y te salta la A, no hay manera de convencer a todo el mundo, tampoco quiero convencer a nadie, pero sí quiero convencer de que lo que digo es mi parecer y con total respeto hacia todos los que piensan parecido, igual o distinto a mí, no estoy diciendo por dónde tiene que ir la cosa. Bueno, y atención con esta información, un gran trabajo que hizo un consorcio de periodistas aquí en la Argentina, en donde revelaron que el Kremlin, estamos hablando de Rusia, le pagó a
periodistas y medios argentinos para desacreditar políticamente a Javier Milei y a la Casa Rosada. Una de sus declaraciones más impactantes fue que hace un año que no tiene laburo. Nancy Duplá, eso alarmó porque es una de las artistas más reconocidas de nuestro país. Pensemos en las novelas que ha hecho Nancy Duplá a lo largo de su vida, es como una imagen icónica de la televisión argentina. Bueno, ella dijo que hace un año aproximadamente que no tiene laburo y también habló sobre la realidad nacional, la violencia con la que se maneja el gobierno para con los artistas, sobre todo con ella, con su marido, con Pablo Echarri, los ha agredido de distintas formas. Por mi necesidad visceral necesito decir lo que pienso, porque si no... No serías vos. No sería yo, sí. Tal cual. Y odio tener miedo de decir las cosas. ¿Tuviste miedo alguna vez de decir las cosas? Siempre tenés miedo, porque, ¿sí? Y porque del otro lado siempre hay violencia, no hay una discusión en términos parecidos. Siempre hay violencia al otro lado, menosprecio, se menosprecia cosas que yo no puedo entender que alguien menosprecie. A un discapacitado, no, ni te digo de la cultura, pero un discapacitado, un señor grande. Pensá balotage, no 2027, digo balotage. Ahora, está Javier Milei, se presenta Mauricio Macri. ¿A quién votás? Pero me corto los dedos antes de votar. ¿No? Me corto los dedos. Oye, ahora, ¿para qué lo sacan todo? No, están haciendo abuso, ¿no? Yo voy a seguir grabando. ¡Uy, no! ¡Que no le peguen así, man! ¡Es discapacitada, loco! ¡No le quites, amigo! Es que no sé, amigo. Para Karina, bueno, no sé si a Karina le importa la agonía del gobierno de su hermano o le importa su beneficio, o le importa su cuestión. Para el gobierno de su hermano va a ser un problemón. Aparentemente, en diciembre de 2024, Manuel Adorni hizo un viaje con destino a Aruba. Hay argentinos que veranearon y que me dicen que se estarían presentando como testigos de haber visto a Manuel Adorni en Aruba, fin de año 2024 y con regreso 10-11 de enero de 2025. Vamos a contestarle esto. Manuel Adorni, la concha de tu madre. Así te lo digo, la concha de tu madre. La concha de tu madre. Va a ser el himno de este programa. Cagaste con la nuestra, ya no te cree nadie. Manuel Adorni, la concha de tu madre. Cagaste con la nuestra, ya no te cree nadie. Igual, ¿cómo nos gusta todo esto? Por favor. Pero una demostración de la mierda que son. ¿Está a favor o en contra del presidente Milei? En contra. ¿Qué opina del aumento de la desocupación, la caída de la industria? Desastre. ¿Qué opina de la imputación de Adorni por enriquecimiento ilícito? Eso con los desastres que hacen es una pavada, pero una demostración de la mierda que son. Ahora, ¿qué opina de la gente que dice, bueno, hay que bancarle al gobierno, se mantiene el dólar? Y así estamos. Así estamos como país. Así estamos. Muchísimas gracias, tengo buen día. Chao. Quisiera decirle a los políticos argentinos, a pesar de que parece que el mundo se ha transformado en una careta superficial, quisiera decirle a los políticos argentinos que conozcan Argentina, que recorran los glaciares antes de votar la ley de glaciares. No pueden votar algo que no conocen. Basta de vender Argentina. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a un nuevo repaso veloz de Semana Feroz. En el menjunje nacional, monólogo nacional, diría Tato Ores. Bueno, estamos ya habitualmente entrenados a poder malabarear en el semáforo de los medios con tantas cuestiones, todas salpican, todas echan fuego por la boca,
todas hacen tambalear al gobierno de Javier Milei, que no termina de besar la lona todavía, pero en el vaivén de sus andanzas, tropelías, menjunjes y desbarajustes provocados por la corrupción, asoma, creo yo, la fecha clave, la fecha límite, la encerrona de las elecciones en Estados Unidos para el mes de noviembre. Nos esperan viaje de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, de acá hasta noviembre. Pero yo creo que si algo puede llegar a terminar, concluir o hacer un firulete que le ponga un moño a esta montaña de asuntos irregulares, impartidos, ejecutados y apelotonados desde la función pública, será la suerte de Donald Trump. Argentina, Milei y su gobierno israelí en ejercicio de la presidencia ejecutiva, el Poder Ejecutivo Nacional, están atados a la suerte de Donald Trump. Apareció esta noticia que se difundió mucho en los medios con una verborragia a borbotones, escupiendo lo que el público celebra en las plataformas, que es el misterio, la intriga, las sospechas, los cabildeos, los pasadizos secretos de la información al mejor estilo Guerra Fría de la época de la posguerra y hasta que cayó el muro de Berlín. Una confabulación rusa para difamar o hacer quedar mal, generar una emoción adversa al gobierno de Milei. Bueno, el gobierno de Milei no necesitó de ninguna campaña rusa para generarse una campaña adversa o una sensación térmica frente a su propio pueblo, sin necesidad de estos artículos que menciona la red de trata de información que denuncian en todos los medios a coro, como diría Rinconet, en este nado sincronizado que está, más que nada son manotazos de ahogados sincronizados, con los que intentan tapar todos los contratiempos obscenamente visibles de Manuel Adorni, que juntaba las monedas para cargar la SUBE hace tan solo un puñado de años y ahora no tiene dónde esconder la que se llevó de alguna forma o obtuvo. En el medio de todo eso, en el semáforo multimediático de nuestra propensión casi inconsciente, descontrolada y atropellada de adquirir información a granel, otra de las noticias en el aire del malabar surge de una nueva modalidad delincuencial que en realidad no se inventó con este gobierno, se sospechó y se vociferó por lo bajo desde, por ejemplo, el gobierno de Raúl Alfonsín, seguramente en el de Carlos habrá sucedido, y podemos inferir que en cualquier gobierno pudo haber pasado algo así, que es el otorgamiento discrecional, caprichoso, antojadizo y casi a modalidad de entrega de los Milei de oro, premios a funcionarios afines, leales, subordinados
a las apetencias del gobierno de Milei. ¿Qué hacemos? Bueno, el que tiene acceso a caja, libra cheques y arma embrollos, roba a mansalva, con intermediarios como Calvete y toda esa runfla que ya vimos como un corso a contramano aparecer y desaparecer también de los medios. Y ahora es, bueno, no es lo mismo que meter la mano en la lata, sacar un crédito de carpeta aprobada, gente que se ve muy favorecida con montos que van desde los $70.000 a los $400.000, que también lo hizo Macri en el gobierno a través de Javier González Fraga. Recordemos que durante el vaciamiento de Vicentín, en las horas, los días previos, en 16 días, el Banco Central le dio, el Banco Nación, le dio algo así como 84 créditos de menos de 4 millones de dólares, porque cualquier crédito superior a 4 millones de dólares que otorgase el Banco Nación tenían que pasar por una junta de directivos que aprobarían o no el crédito. Bueno, a la sucursal de la localidad donde está Vicentín, en la provincia de Santa Fe, le fueron enviados créditos, 84 otorgamientos de créditos por un valor apenas inferior, creo que 298, menos de 300 millones de dólares, pongamos 300 para redondear, otorgados en 16 días, incluyendo los días sábados. Eso hizo el gobierno de Macri. Eso hizo Javier González Fraga con Lucas Yach, si no me equivoco. Javier González Fraga, aquel que impúdicamente, a viva voz, soltó su pirueta lingüística diciendo que al argentino promedio le hicieron creer que con un sueldo promedio podía comprarse un televisor, un teléfono inteligente y viajar por el mundo, y que eso no era la realidad. Adorni, que disfrutaba lascivo, regurgitante de baba hipócrita en sus conferencias, diciendo que tenía que recortar los medicamentos oncológicos, tenía que recortar las prestaciones de Andís, mostraba mostraba radiografías de la cola de un perro, diciendo que con eso se había timado al erario público, y un compendio, una paleta, un pantone de barrabasadas hirientes que expulsaba como casi defecando en forma oral en el rostro de los argentinos. Bueno, que cargue hoy con su cruz, que se lo vea a Adorni en este Vía Crucis de recogimiento pascual, para que no corone ninguna resurrección. Bienvenidos y bienvenidas. Este es el repaso veloz de una semana feroz, otra más, en la radio de Eve, en la radio de las madres. 27 sobrepasan la frontera inicial de las 11. Vamos camino, descenso culo patini, ascenso vertiginoso y adrenalínico hasta las 13 horas. Luciana Glesser, Sergio Rodríguez, alias Sergio en la calle, y Sergio Albamonte en esta mesa de lujo de las mañanas sabatinas.
Hola, ¿qué tal? Camilo García. Hola, ¿qué tal a los Sergios de esta mesa? ¿Cómo les va? Hola, Lu. Muy buenos días. ¿Cómo andáis? ¿Cómo os sentáis? ¿Cómo os sentáis hoy? No vomitamos con todo lo que dijo. Voy a vomitar. Es sábado. Es sábado y tengo quilombos con fuentes. Como ardiendo en periodismo estoy. Estás estás ardiendo en periodismo. Ardiendo en periodismo, sí. Qué léxico, maravilloso. ¿Cuántas clavas, no? Malabareando en el aire. Sí. ¿Cuál atajar de todas estas clavas? Qué texto enriquecido. El tuyo, Camilo García. Es un... Siempre y en todos los casos. Qué lindo como la saborear, inflación como fenómeno monetario. Hermoso, hermoso. Bueno, ¿qué de todos estas clavas malabareadas te resulta A ver, para... como panorama general, digo, claro, varias cosas, ¿no? Quizás en lo más general, en este gobierno que, como bien pintabas vos, está ahí, ¿no? Cayendo al knockout, o esta es la sensación que da por varios flancos, y cuál es la traducción eso en el frente económico, y es un Caputo que va aumentando su malestar, su incomodidad, y esto se ve a cielo abierto cuando dice los voy a cagar a patadas en el culo a los que quieren devaluar, y también se escucha a puertas adentro cuando dice yo ya di todo, arreglé esto, arreglé lo otro, y el riesgo país no baja, chúpenmela. Digo, el riesgo país nosotros lo venimos marcando en este espacio, es un indicador del cual depende el gobierno, porque es un gobierno que necesita financiamiento, tal como está pensado el modelo económico, priorizando el pago de la deuda y el ajuste fiscal a tal fin. De algún lado tiene que mostrar que junta reservas. Bueno, para eso está el financiamiento, es una condición necesaria, y el riesgo país se lo está haciendo prohibitivo. Entonces, bueno, se va, a medida que corre el reloj, está más urgido de conseguir la guita. No está garantizado el pago de julio, pero más allá del pago de julio, que podemos decir, bueno, en el mejor de los casos, arregla la liquidación de la cosecha, de alguna manera los tipos le tiran el centro y le dan la guita, consigue algún otro puente y llega a pagar julio. La gran incógnita es el 2027, la herencia de Martín Guzmán 2027 es una muralla que no la pasás. Y cuando una vez las explicaciones de por qué el riesgo país no baja, una de las razones es por el peso de la deuda justamente con el FMI, porque como el FMI tiene prioridad de cobro, digo, es el primero que le tenés que pagar, y le debemos tanto y no estamos pudiendo pagarle al FMI, que no te prestan plata diciéndote, ¿y yo cómo voy a cobrar? Si no te alcanza ni para pagarle el que tiene prioridad de pago. Entonces ahí aparece esta idea de que hay que reestructurar y no renegociar, que es lo que hizo Martín Guzmán. Ahí hay una clave. Martín Guzmán renegoció un crédito que tendría que haber sido discutido mucho más a fondo por las características del crédito de Mauricio Macri, y no aceptar una renegociación, porque en la medida que la renegociás lo legitimás. Pero bueno, pensando en una reestructuración es bueno modificar todas las condiciones, requiere ir un poquito más abajo en esa renegociación. Y después sí quiero marcar, digo, porque me parece que pinta de cuerpo y alma a este gobierno, lo que sucedió el día miércoles con la importación de energía desde Uruguay carísima. Digo, pagamos una fortuna. A ver, contá eso porque no lo sabemos. El miércoles, no habiendo pico de consumo de demanda de energía, porque digo, las temperaturas, si bien había mucha humedad, es cierto que hizo calor. Hizo calor, más que calor, había mucha humedad. Estábamos en el Amazonas. Sí, y el jueves era hizo los calor. esteros de Liberá, Sí. o en un sauna directamente. Sí. Bueno, pero cuando uno va a ver la demanda que había en el sistema, a eso de las 9 de la noche, eran 20.000 megavatios y el sistema está preparado para 30.000. ¿Vos tenés en tu celular una... A ver cuánto estaban consumiendo los argentinos? Tenés la aplicación que decís, en vez, como quien mira la temperatura, el horóscopo. Está en la página de se levanta y mira el ¿cuánto está el dólar? eléctrico. Tengo la pantalla, por supuesto, tengo la cotización de las materias primas, bolsas del mundo y es tu juguete, el CIADI, eso. no permanente, y cuando está caliente la cosa no puedo sacarlo. Y hoy está caliente. Digo, el otro día decía, bueno, me voy a tirar un rato a ver Netflix, y me llegó un mensaje vinculando a uno con una alerta. Un mensaje de WhatsApp que decía, no, mira esto, este es de la CIA y este es el que negoció Chevron. Y dije, ¿qué voy a ver Netflix? Tengo que googlear esto. Yo digo, la vida real es mucho más. Sí, el SADI me divierte más que Netflix. Me acabo de enterar. ¿Qué? Nadie sabía lo del El miércoles. jueves salió en algunos medios. ¿Sí? Yo no lo vi. Destape y en otro lado ¿Qué más cosa?
Lo del Uruguay que dio la energía. Ah, mira, en el destape no lo vi. Lo vi en un portal especializado que se llama El Pozo Energético y salió en un medio uruguayo que se llama Caras y Caretas de Uruguay. Sí. Ahí Claro, en esos dos el lo vi. destape retuiteó ese de ahora decís vos, Pozo Energético. Del Pozo Energético. Sí, un muy buen portal el Pozo Energético. Pero el dato también distintivo es que esa energía que importamos de Uruguay, que se genera es hidroeléctrica en Salto Grande, que si se conformase la comisión que viene demorando Sergio Falsone, otro Sergio Falsone, que es el tipo que quiere coronar al frente, entonces demora la formación de esta comisión que determina un precio que es de $40 pagamos. ¿Falsone se llama? Falsone. Y este es re falso lo que es. Sergio Falsone está demorando justamente que se reúne esa comisión que estipula el precio cuando tenés energía excedente de uno del otro lado, es un ente binacional, uruguayo-argentino. Pero lo más curioso es que esa energía que nos vende Uruguay la genera con gas de vaca muerta, que llega a una central térmica en Puerto Tigre, que se vende más barato que el gas que nos venden a nosotros. ¿Se entiende? No, sí se entiende, pero es terrible. Es increíble, es insólito. Explícalo otra vez. La generación esta es térmica. Uruguay nos está vendiendo esta generación térmica de Punta Tigre, parte, ¿no? Porque, a ver, digo, es muy difícil, digo, si la electricidad ahora nosotros no, digo, ¿qué composición tiene de hidráulica, nuclear, térmica? Bueno, sí, sabemos, mayormente térmica, pero de todas maneras entran al sistema y se reparten. Ahora, Uruguay genera en Punta Tigre, con el gas de vaca muerta a $3.50 el millón de BTU, cuando en el marco del plan gas se está pagando $4,5 el millón de BTU. Con lo cual a Uruguay le sale más barato ese gas para generar ese mega, que después nosotros le vamos a terminar pagando $200, entre 150 y $200, porque además lo hacemos de urgencia. Digo, no hay una planificación. Y la pregunta es, ¿cuál era la urgencia cuando el sistema no está demandado hasta en niveles críticos o de estrés? El título, cierro con esto, el título de los medios uruguayos era Uruguay salvó a la Argentina del colapso energético. Este era el título de Uruguay por el cual... Que no tiene recursos naturales. No, que además tiene la verdad es que Uruguay es el ejemplo del plan renovar en Argentina al extremo. Digo, ellos tienen prioridad de despacho total para las renovables, tienen que comprar primero todas las renovables, eso encarece muchísimo el costo de la energía para el conjunto de los uruguayos que teniendo fuentes de generación. Mucha energía eólica tiene. Digo, Salto Grande produce la mitad de lo que consume Uruguay. Digo, si ellos con Salto Grande, lo que pasa es que es esto. Digo, tienen un gran negociado con lo que se llaman las renovables, porque hay que decir hidráulica también es renovable, pero bueno, hablamos de fotovoltaica y eólica fundamentalmente. Y la eólica, viste que tiene un tiempo, no duran para siempre, los costos son carísimos. Tienen muchas características que hacen que no puedan funcionar como energía de base, o sea, sostener el sistema productivo. Bueno. No hay chance de que sostengan. Bueno, Sergito, cometiste un error. Sí, vos por dijiste favor. Que eso no, ellos robaron al de Andy, vos dijiste otra palabra, pero se robaron lo de Andy. Sí, una corrupción cruda y dura, ¿no? Sí, Digo, sí. esto ya es corrupción a la filipina. Sí. Es un estilo... ¿Cómo es el estilo filipino? Y sin ningún tipo de contenido político, porque, digo, atrás del roba pero hacen, que es una simplificación de, bueno, una gran discusión profunda, el financiamiento de la política, qué significa el relato. Ahora, están abandonando todas las banderas. Digo, si ya no una de pueden ellas apelar a Malvinas. la moral. Malvinas fue justo esta semana, no lo mencioné Carlos en la Presti reflexión. dijo que no fue un crimen de guerra. Sí, lo escuché. Una vergüenza, lo pusimos en la apertura. Sí. Y pero, una vergüenza. O sea, vergonzante. ¿viste? Toda la vida Argentina reclama eso, justamente. Sí, el ARA Belgrano. El general Belgrano estaba 30 millas marítimas por fuera de la zona de exclusión, de 200 millas marítimas, y además se dirigía hacia continente. Claro. 323 soldados fallecieron con el hundimiento del Belgrano, que además Margaret Thatcher reconoció que, por más que estaba fuera de la zona de exclusión, fuera del teatro de operaciones, autoimpuesto por Estados Unidos, por Inglaterra, aún así ella decidió que lo hundieran. Dio la orden. Sí, dio la orden, y en total en la guerra de Malvinas murieron 649 soldados argentinos, muchachos, hombres, pero en lo del hundimiento del Belgrano da casi matemáticamente la mitad. O sea, miren la crueldad de este acto, que es uno de los crímenes de guerra de Margaret Thatcher, personaje adulado y ensalzado y enaltecido y admirado por
Javier Milei, que incluso tiene un póster de Margaret Thatcher. O sea, nos gobierna el pirata Morgan. El enemigo. Sí, estamos vendidos al enemigo, sí, Sergio. Tendríamos que tener una sección de grandes y payos. Sí. Uno sería Presti. Bueno, hay un video muy bueno que hace Jair Cibel con los chicos de Grito del Sur. Ajá. Y otra compañía que ahora no recuerdo bien el nombre, que dice: hoy en Grandes Hijos de Puta de la Historia, esta semana hicieron a Galtieri. Perdón, Sergito. No, digo, tendríamos que tener una sesión de grandes y payos e ir incorporando Presti y el presidente. Viste que lo felicitó Lamelas. ¿Cómo es? Lamelas. Peter Lamelas lo felicitó Lamelas, porque cumplió la orden. Más que apellido es una orden. Es una orden, sí, Lamelas. No, pero lo felicitó porque echó al iraní, de acá, al diplomático. Viste que la semana pasada se reunieron ellos. Me parece que ahí fue y le dijo: escúchame, porque yo estoy plenamente convencido de que acá no gobierna Milei, gobierna el embajador de Estados Unidos. Y el de Israel. Pero yo no sé si eso es tan así. Para mí el poder real viene de ahí arriba, que por ahí forme parte de ese poder que gobierna, pero acá el que da la orden es él, el presidente es un títere dibujado y un cipayo más. Sí. Sergio, ¿cómo va? Estaba hablando, pensando el 2 de abril ahí en el General Belgrano, murió un compañero nuestro de la secundaria, el negro Leguizamo, y me acuerdo que hace 4 años un montón de gente cantaba de los chicos de Malvinas que jamás me voy a olvidar. Olvidaré, sí. Y la mayoría de eso votó a este cipayo, que había dicho que Margaret Thatcher era su ídola. Entonces, viste, estas cosas te da mucha bronca. Y después ver hoy que decía que Feynman le preguntan, ¿no eran tan chicos? Eso que dice, mandamos a los chicos a la guerra, y dice, los mandamos a morir. No, en Inglaterra también mandaron chicos. Mandaron chicos sin ningún tipo de preparación, sin nada. Ellos sí están acostumbrados a la guerra, estaban preparados, pero siguen todavía. ¿Qué pensará la familia de ese compañero tuyo hoy, con las declaraciones de Presti? Totalmente, eran chicos de Brazatei que justo hacía poco que había ingresado. Él debería tener un año menos que yo, 21 años. Había terminado recién la secundaria. ¿Vos de qué año sos, Sergio? Sí, del 60, pero... 63 yo como repetí el segundo año en la secundaria, él fue compañero hasta tercero, después yo seguí química, él electromecánica, pero ahorita en esos colegios se conocían todos. Bueno. Y sí, estaba ahí y bueno, y es verdad que estaban volviendo ya. El ARA sí estaba yendo a Continente. Y era un buque escuela, no estaba en la guerra, y bueno, fue matado. Y después escuchar a este tipo, que es el ministro de Defensa, si mal. Sí, argentino. El ministro de Defensa argentino. Activo. Decir eso, que es como todavía, no, me mataron, pero la culpa fue mía que me puse delante de la bala. Para mí tiene que tener una sanción eso. Totalmente. Digamos. Eso es traición a la patria. Sí, porque Argentina ha hecho todo el tiempo reclamos, todos los años. No me imagino que fue a la guerra ese muchacho, por decirle muchacho, ¿no? Para no insultarlo. Y te da mucha bronca porque murieron un montón de chicos y de gente y de oficiales que se la jugaron en serio, no como estos, que siguen hablando y como esa diputada dijo la otra vez, ¿no? Que ojalá que no, las Islas Malvinas no eran argentinas, no me acuerdo el nombre. Bueno, Patricia Burrich la quería dar a cambio de vacunas. Sí. Quería tuvo la suerte el otro día de encontrarse esta chica que vino de Brasil, de casualidad, ¿viste? Que hizo un videito. Sí, porque el papá salió a hacer el mismo gesto que ella en una fiesta en Santiago del Estero. Fue todo casual el video, cómo la grabaron, cómo editaron, cómo se encontraron, fueron a tomar un cafecito. Sí, hizo toda una... Es muy natural eso. Sí, es como que la recibió como si fuera una heroína, ¿no? Como si fuera un estandarte, una persona que representa... el que merece ser tratada así. Y a las 2 horas aparece el video del padre o a la otra. Pero a mí me parece lógico que el padre sea el padre de esa chica y haga esto. Por algo la chica hizo eso, porque se crió en una familia con ese ¿Qué fue que dijo? Soy empresario, usurero y narco privado. Sí. ¿Qué es narco privado? Bueno, así dijo textuales para los perdón. Ahí le doy la venia al padre, hablando de militares. Sí. Hay narcoestados acá, porque tenemos sentados en la Cámara de Diputados el que decía cárcel humana. Sí, Villaverde tiene un crédito otorgado del Banco Nación de casi $300.000. Exacto. O sea, una barbaridad. No se lo dieron en su provincia. Sí. Y lo vino a sacar acá. Que además, ¿cómo le da el scoring a todos esos?
Sí, Bueno, le dan sí. el scoring, ¿no? Y Eso mucha no- gente que no consiguió acceder a esos créditos, así Tienes que juntar a todo el barrio es- para que te saca de garantía. Sí, Carolina Píparo es integrante del directorio. Sí. Carolina Píparo, sin desmerecer, no sé qué carrera puede tener, ha sido nombrada en el directorio del Banco Nación. Señor Carlitos Di Mare, si quiere venir a hacer su presentación, estamos en breve una nota, pero hoy vamos a tener un par de notas. ¿Cómo estás, Carlitos? Buenos días, ¿cómo va? Ahí? Bárbaro, Camilo, buenos días. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien desde el otro lado de la mesa? Bueno, Sí. hoy tenemos visitas. Opa. Sí. Muy buena la visita la semana pasada. Barbarita Palacios, que después estuvo en otros medios, estuvo en el Destape, estuvo acá y allá. Con Javier Casalla, no olvidemos. Sí, muy bien, con Javier Alto Casalla. músico, ¿eh? Y después podemos recuperar una de las canciones que no pasamos, Baguala Desesperada, pero después. Dale. Ahora les voy a invitar a ver un video a quienes estén en YouTube y a escuchar, a la gente que, como corresponde, escucha por la radio, de un proyecto de un historiador que tiene lugar en Instagram, Sí. es así, Billetes con Historia. Sí, Alejandro Volkin. Para introducirnos, bueno, y cuando termine ese video, Sí. yo ya no voy a estar sentado acá, va a estar el invitado Alejandro Volkin. ¿Va a estar sentado? Acá en este mismo lugar. Qué Sí. grande. A ver, contá un Así poco que- de qué va el Billetes con Historia. Es un divulgador de la historia que busca narrar el contexto, la creación y el camino, la vida útil que han tenido los distintos billetes, ¿no? Billetes curiosos, así que atención coleccionistas y bueno, atención amigos del ajeno, no trajo ningún billete, no vengan acá a buscarlo. Tuvo que poner un billete para venir acá. Eso lo vamos a hablar después. Es otra Pero, es otra historia. Pero bueno, en este contexto malvinero, Ajá. vamos a ver esta pieza y recibimos a Alejandro Volkin. Dale. ¿Sabías que en Malvinas hubo billetes argentinos? Funcionaron hace 200 años, de 1828 a 1833, cuando los ingleses usurparon las islas. Es el famoso peso malvinero, un billete que nos recuerda que la soberanía no se negocia ni se vende. Para 1830 en las islas, unas 100 personas se levantaban todos los días a trabajar, festejaban el 9 de julio y hasta se emborrachaban en el bar. ¿Malvinas era un pueblo? Y el que lo describe con detalle es Emilio Bernet, un cronista privilegiado que estuvo en las islas entre 1828 y 1831. Su hermano Luis era la máxima autoridad en las islas, designado por el gobierno de Buenos Aires, y fue quien a raíz del desarrollo económico del poblado decidió crear una moneda local. Billetes de 1, 2, 5 y 10 pesos que eran parte del salario que recibían los peones que trabajaban en las islas. Sí, los primeros billetes circulando en Malvinas fueron argentinos. Y tuvieron un protagonismo central en 1833, cuando los británicos usurparon las islas. Desde entonces, los ingleses obligaron a la población a trabajar en peores condiciones y encima devaluaron los billetes. La combinación de maltrato y ajuste fue explosiva. A los meses, el gaucho Antonio Rivero se rebeló junto a un grupo de peones e indios charrúas. Bajaron la bandera inglesa y volvieron a izar la celeste y blanca. Fue la primera resistencia por Malvinas y duró 6 meses, cuando a Rivero lo capturan y lo llevan en barco a Londres. Sin embargo, el tribunal declaró que no podían juzgarlo porque el rey no tenía jurisdicción sobre estas islas. Rivero entonces quedó libre y fue devuelto a Montevideo. Tarea: averigüen dónde dicen que murió. Hace 200 años nuestro pueblo se plantó por trabajo y por soberanía. Hoy, mientras algunos nos quieren entregar por unos dólares, un billete nos recuerda que la dignidad y la patria no se negocian. Muy bien, bueno, recibimos a Alejandro Volkin, el creador de esta cuenta de Instagram que se encarga de echar luz sobre historias desconocidas que de alguna forma quedaron plasmadas en billetes, contienen un pedazo de historia estos billetes. Alejandro, muy buenos días, gracias por venir. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación, y hago extensivo también, bueno, a Giselle Rivalov, que es la otra mitad también del proyecto que está ahora mismo ¿Querés filmando. acercarte, Giselle, también y traerte una Vení, silla? Giselle. Sí, poner una silla también que venga Giselle, así se... Ella se niega a aparecer, Ah, ¿no querés aparecer?
pero es fundamental. Es fundamental. Es la mitad del proyecto. ¿Cómo fundaron este proyecto de Billetes con Historia que lleva cuántos capítulos? Y ya lleva 15. El último que sacamos, estamos así haciendo más o menos un poquito más de un capítulo por mes, podríamos decir. O sea, lleva mucho tiempo investigar, conocer. Claro, exactamente. Lleva su tiempo y además también de alguna u otra forma la intención siempre es poder hacer algún aporte histórico en este contexto actual, ¿no? Es decir, recuperar tal vez la dimensión más linda de la historia que tiene que ver con poder partir del presente, ¿no? En general uno apela a la historia o la tiene más vinculada a una efeméride, ¿no? Algún dato curioso o alguien, que vos que sabés de historia, contame San Martín. Bueno, tal vez la historia, lo que más nos convoca siempre es poder entender y ver qué aporte nos hace al presente, ¿no? A la actualidad en la que estamos. ¿Tenés uno que es de la época de plata dulce, puede ser, de los billetes de millones? Exactamente. A ver, le podemos pedir a Carlitos Di Mani si lo puede preparar para después porque está buenísimo. Tiene muy bueno, tiene uno que a mí me pareció muy interesante. ¿Cuál era? Estaba por resurgir lo del ticket canasta. Ah, bueno, el ticket canasta. Justo en un momento se había hablado que volvía, la gente capaz ni sabía, estaba muy bien, muy claro. Bueno, o el del ticket canasta que está muy bueno. Giselle, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Camilo? Acércate un poquito al micrófono. ¿Qué tal? Bueno, contanos vos el otro lado, la otra campana de esta historia. Yo soy el detrás de cámara igual. Yo soy el detrás de cámara. Vos le haces cámara. Yo le hago cámara a Ale, la edición, y después, bueno, algunas cosas. Él al principio era como buen historiador, de repente eran programas de 1 hora de extensión, entonces achicar todo eso a las redes sociales con toda la lógica de las redes sociales, ¿no? Y ese es un re laburo y por eso es fundamental. ¿Cuánto duran los reels? Y los reels duran, cada vez estamos tratando de que duren menos, digamos, pero un promedio de 2 minutos más o menos. 2 minutos, 1 minuto 45. Pero son temas que podrían durar 10 minutos tranquilamente. Obviamente, pero bueno. 1 hora si es por ahí. 1 hora, sí. Pero también fue interesante la decisión y ahí Giselle tuvo un peso fundamental en poder encontrarle un formato que parta también, si vos hablás con cualquiera te voy a decir, sí, no, este tema te lo tengo que explicar desde, ¿no? Tenemos una tendencia también en la historia y en general a contar las cosas de manera cronológica. Si te quiero contar algo de ahora, no, tenemos que ir a 200 años atrás. Bueno, está bien, podemos arrancar de ahí, pero también podemos ver cómo arrancamos desde ahora y cómo también nos adaptamos, nos guste más o nos guste menos, a los formatos que hoy en día están. Entonces también hay una parte en la cual uno trabaja sobre las condiciones que están dadas, ¿no? Si pudiésemos, y sí, seguramente haríamos un capítulo de 1 hora, pero si nadie lo va a ver, y prefiero hacer un reel de 2 minutos y tratar de ver cómo eso llega. ¿Te parece que la historia se tendría que contar al revés? Sí, sin duda. De hecho, vos a ver cómo sería eso. Y a ver, si querés arriesgo yo, pero... No, dale, sí. No, a ver, uno analiza, yo di clases en la secundaria, ¿cómo cualquiera de nosotros ha transitado la secundaria? ¿Qué arrancas haciendo? Bueno, en primer año ves que no está nada mal, ¿no? Pero ves el surgimiento de los primeros hombres, mujeres, digamos, ¿no? En África, en la zona de Asia, ¿no? Entonces digo, después ves los romanos, los griegos, y a duras penas llegás a la historia argentina en 4º año, y de hecho ahora estamos viviendo un recorte de horas de las ciencias sociales de manera bestial, que no es ingenuo, ¿no? Porque en definitiva también apunta a perderle rastro a algo que, como decíamos, ¿no? Te ayuda también hoy en día a entender dónde estás parado, a sacarle novedad a cosas que parecen muy novedosas, ¿no? Porque también ese es otro de los puntos que muchas veces apuntamos nosotros justamente, y es a mostrar que tal vez lo que hoy en día se presenta como algo fundamentalmente nuevo tiene una historia, tiene un recorrido y un resultado que muchas veces es muchísimo más adverso a lo que te vienen planteando, digamos, ¿no? Digo, para no dar mucha metáfora, digo, este mismo gobierno se plantea como algo sumamente novedoso y ya tiene políticas económicas que ya la vimos, con matices, con lo que quieras, pero en definitiva es apelar a la historia también desde un lugar que a veces uno lo hace naturalmente con su propia historia, ¿no? Cuando te mandás estás en un momento medio de miércoles o tuviste alguna situación, che, ¿y por qué? A ver, ya me equivoqué, arrancás con una nueva pareja, no sé, te separaste, yo qué sé. Sí, este es el estatuto del coloniaje, no es ninguna novedad. Sin dudas, ¿no? Entonces, bueno, también en eso me parece que también ayuda, y ayuda también a encararlo desde los billetes, que es algo que permanentemente estamos pensando, ¿no? Sí, aparte es una micromilitancia, no tan micro si la entendemos en profundidad, pero cuando uno ve tus videos, los videos de ustedes, por ahí no piensa que es una cuenta que sea estrictamente cuca o no, es como que ustedes van por una línea así bien finita, haciendo equilibrio,
pero lógicamente están del lado del pueblo. O sea, como que dicen sin decir. ¿Puede ser? ¿Estoy en lo correcto, más o menos? A ver, ¿qué decís, sí. ¿Estamos del lado del pueblo? Estamos del lado del pueblo. Siempre de la vereda del pueblo. Siempre. No, sí, tal cual. Hay un objetivo también planteado, así como decimos, bueno, laburar sobre redes sociales, sobre Instagram, que tiene un formato, que nos guste más, nos guste menos, tiene esas características. También había una intención de no cerrarse desde el inicio, digamos, ¿no? O sea, por un lado, desde apelar a la historia, y la historia con todas las herramientas científicas que tiene, es decir, la fuente, los datos, digamos, todo es chequeable, no estamos fantaseando. Acá partimos, por eso digo, acá traje un montón de billetes, digo, partimos de... ¿Querés contar alguna historia de alguno? No, después si quieren chusmeamos un par, pero lo lindo es que uno puede recorrer la historia argentina con los billetes porque hay, digamos, pero cerrando esa idea, de alguna forma, digo, si yo ya abro cerrando la idea, pierdo audiencia, en definitiva. Y lo que uno tiene ganas, y más en un formato como invitar las redes sociales... a la reflexión, al debate. Claro, y sobre todo en las redes sociales que están armadas para hablarle al nicho que coincide con vos. Entonces, más bien, intentar de entrada abrir el juego y después de última, si no te gusta, no lo terminarás de ver. Pero así es como, digamos, no inventamos nada, pero qué sé yo, cuando hablamos sobre el 25 de mayo, ¿no? Y la primera moneda, que de hecho la trajimos acá, que no, digamos, claramente no es la primera moneda, pero sí un homenaje. O sea, este es un homenaje al primer billete argentino. A la primera moneda, exactamente. Sí. El 25 de mayo Belgrano va y acuña las primeras monedas, no el 25 de mayo, ¿no? En ese proceso, en 1813, cuando se logra recuperar Potosí, que bueno, había sido la base de la usina de La Plata, digamos, ¿no? De España durante 3 siglos, bueno, van y Belgrano, ¿cómo se llama? ¿Esa es una réplica de la moneda? Claro, la moneda de $1 nuestra, digamos, que ya casi no circula, obviamente, la parte amarilla es una réplica de la primera moneda patria. Eso es lo que contamos nosotros Entonces aprovechamos también ahí para hablar de Belgrano, de las ideas económicas de Belgrano y cómo las ideas económicas de Belgrano hoy en día están en discusión. Y hoy en día, entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿Belgrano es un econochanta? ¿No? Porque, digamos, sería tildado de econochanta hoy en día, ¿no? ¿Por quién? ¿Por quién sería? Y por el Milei, básicamente, por el gobierno nacional, ¿no? Por cualquiera de los funcionarios que, frente a planteos que hablan de, bueno, proteger ciertas industrias, de estimular el desarrollo nacional, de limitar interno, las importaciones, claro, ¿no? Bueno, de ciertos aspectos se están debatiendo en la Argentina desde hace 200 años y por eso decimos, no hay novedad, o hay novedades porque siempre nada se repite de la misma forma, pero en definitiva, si ya tenemos un balance más elaborado sobre lo que fue sucediendo estos 200 años, bueno, vamos a comernos menos espejitos de colores, ¿no? Señora Luciana Glesser, por favor, presentarse en línea de cajas. Luciana Glesser. Lo que por tiene favor. lindo los videos básicamente Belgrano es que son muy haría lo que está entretenidos. haciendo Trump. Bueno, lo que quería hacer Trump, bueno, diría. Sí, exactamente. Se fue, viste, bastante del asunto, pero sí, podríamos decir que sí. ¿Tenés otro para poner ahí? A ver, tiramos otro videito mientras se acomoda acá, cuidado con la cámara, correr un poquitito ahí. La primera tanda de billetes de $1 millón nunca se puso en circulación. La respuesta hay que encontrarla en el Anvers. Los militares habían decidido poner la imagen de la represa hidroeléctrica de Salto Grande en Entre Ríos, que Argentina comparte con Uruguay. Eligieron la foto, diseñaron el billete y lo mandaron a imprimir. Hasta ahí todo marchaba bien, pero cuando llegaron los primeros ejemplares al Banco Central, se dieron cuenta de un pequeño detalle. La imagen que aparecía de la represa era del lado uruguayo y no del argentino, que era la idea original. Inmediatamente, el ministro de Defensa de la dictadura ordenó incinerar todos los billetes por los que se había pagado más de $800.000. Así, la primera versión del billete del millón se hizo humo antes de circular. Muy bueno. Muy bueno. Este es un complementito al billete del millón, digamos, que fue el primer capítulo que hicimos, ¿no? Que lo que estaba bueno, o por lo menos lo que buscábamos discutir ahí, era que es un poco lo que retomamos ahora en este último, en el último capítulo que hicimos, que fue también sobre la destrucción del peso, ¿no? Como moneda. Porque en definitiva, decíamos, ¿no? En el último video, las dos grandes vergüenzas monetarias que tenemos nosotros son hijas de la dictadura militar, de la última, ¿no? Y en general uno lo mira siempre a la dictadura desde el lado represivo, que es tan bestial que termina, digamos, ¿no? Abarcando se come todo, se come todo, pero en definitiva, y a veces también termina hasta embelleciendo o por lo menos dejando de lado digamos, una realidad económica que fue desastrosa al mismo nivel, ¿no? Sí. Y que en definitiva alguno puede decir, con los milicos estábamos mejor. No,
Esa frase no sé de dónde salió en términos económicos ni de ningún tipo. Porque... Sí, que la gente decía que dormía con la puerta abierta. Claro, bueno, de la seguridad tal vez, pero desde el punto de vista económico fue un desastre realmente. Y decíamos, las dos vergüenzas, una es el billete del millón, que podría ser, digamos, uno puede ser una anécdota, pero la realidad es que es un billete que se lo terminó comiendo la inflación en 3 años, digamos, ¿no? O sea, el nivel de inflación que aparece con ¿Ese la dictadura, de millón de cuándo era? De 1981. 81, y claro. Nosotros contamos en el primer, perdón, acá traje tanto que ya... A ver, mostrá alguno. A ver, por ejemplo, este es el billete peronista. Este es el billete peronista, que es el que hemos hecho, y es muy lindo el billete, además tiene muchas historias, porque los billetes también, bueno, tienen una memoria, nosotros con Giselle también charlamos con otros amigos y hablamos de la historia social de la plata, de la guita, ¿no? Le ponemos un poco, porque también en definitiva siempre hay recuerdos asociados, ¿no? Cuando hicimos el del billete del millón aparecía y decía, y yo iba a comprar pan con un billete del millón, ¿entendés? Claro, efectivamente, pero lo que pasa es que 2 años antes con 200 de eso te comprabas un departamento. Entonces digo, ese es el nivel de destrucción de la moneda que hubo durante la dictadura, ¿no? De hecho, en el último hacemos un cálculo en el cual decimos que si vos tenías 100.000 pesos al inicio de la dictadura... ¿Era pesos ley? ¿Eso no? Eran pesos ley. El famoso peso ley. Exactamente, pesos ley. Es el peso ley, pero después ellos lo transforman en el peso argentino porque ya el nivel de inflación que hay los hubiese obligado a armar un billete de 10 millones de pesos. Sí. O sea, para evitar eso le sacaron 4 ceros y armaron lo que se llamó el peso argentino, que es la otra gran vergüenza que tenemos, que es la moneda más breve de la historia de las monedas, que duró 2 años nada más, porque después vino el austral. Pero no en Argentina, en el mundo, digamos, ¿no? Entonces digo, ahí también me parece que, bueno, hay alguna forma de tironear desde los billetes, ir un poquito más abajo e ir a lo histórico. ¿Nadie se guardó un billete de esos de la represa? Porque valdría millones. Bueno, valdría, sí, vos sabés que no lo pudimos, nadie que sepamos nosotros. Después viste cómo son las colecciones privadas, tal vez alguno pudo. Y hay historias así, guardadas. Bueno, el billete de 100 pesos de Vita también, ¿no? Fue un billete que se encontró posteriormente, porque los sellos habían sido generados en el año 53. Y se pagan fortunas, ¿no? Para los coleccionistas pagan cualquier cosa. Exactamente. Las monedas de la resistencia también es un capítulo que a mí me encanta por el valor que tiene, que decís, bueno, ¿qué habría que hacer, no? Claro. ¿Por dónde habría que ir? Tal cual. Las monedas ¿Cuáles son esos? Y ese es el capítulo que sacamos, bueno, cuando a Cristina la condenan y aparece un retroceso desde el punto de vista democrático de la Argentina, bueno... Aprovechamos a ver qué nos puede contar de los billetes y la historia sobre ese episodio, ¿no? O sobre hechos así. Y bueno, y a lo que vamos es también a que justamente un poco el hilo del capítulo es que cuando la democracia retrocede y las palabras se censuran, bueno, lo que empieza a circular o el dinero empieza a hablar, ¿no? Que eso es algo que no se puede frenar nunca. Hay algo, ¿no? Que la rueda que mueve este sistema siempre es la guita. Entonces, hasta que deje de existir el objeto billete, ¿no? Bueno, eso apareció. ¿Y por qué decimos? Porque, bueno, efectivamente en la historia argentina gran parte de la resistencia de nuestro pueblo también se expresó a través de los billetes cuando no se podía hablar. Entonces, después del golpe del 55, ¿no? De la fusiladora, bueno, los obreros peronistas tallaban en monedas o la palabra Perón o se escribían los billetes. No, en este caso las monedas, porque además eran las monedas, en el caso de los laburantes en el 55, y además eran trabajos muy precisos, digamos, esos hay trabajos hechos, digamos, ¿no? Investigación. No era a cuchillo, sino que estaba bien hecho. Claro, porque era busquen el video porque están las imágenes de las monedas talladas. Que le pusieron Perón. Perón vuelve. Billetes con historia. Billetes-bajo con historia. Y esa misma estrategia también la utilizaron las madres de Plaza de Mayo. Sí. En los billetes altos, justamente, escribían los nombres o las denuncias de las desapariciones en los billetes altos para que no los puedan romper, porque ¿quién iba a romper un billete? Imagínate hoy en día, bueno, o sea, no sabía yo esa parte de la historia. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, es el mismo recurso, se utilizó también durante la dictadura. Sí. Bueno, las madres escribían en los billetes para que empiece a circular los nombres de los desaparecidos. Los nombres desaparecidos, las denuncias. Exactamente. Entonces también, por eso decimos, cuando la palabra se censura, cuando no te intentan callar, hay algo que no pueden dejar de permitir, que es la circulación de billetes, y desde ahí se habla. La gente que con una virome le hacía un dibujo de, no sé, transformaba a San Martín en Charly García, o ese tipo de cosas, esos dibujos, ¿de cuándo se tiene recuerdo de eso? Bueno, eso hoy en día hay algunos artistas que siguen, de hecho nosotros en algún momento le escribimos a algunos que hacen unos trabajos bárbaros, porque la verdad y lamentablemente hoy en día el papel moneda está valiendo tan poco en términos, digo, hoy en día es más común encontrarte 20 pesos tirados, 50 pesos tirados y nadie los levanta, entonces digo, él los utiliza como forma, digamos, de base para crear, y la verdad que hace unos laburos bárbaros, pero sí, es verdad que nosotros ya pierde un poco, y creo que ahora sí entra un poco más en juego, que se ha digitalizado mucho la plata, ¿no? Con lo cual se generan nuevos desafíos.
¿Va a desaparecer alguna vez el billete? A eso voy, ¿no? Digo, es una historia del final, digo, están escribiendo la última historia del billete, claro, el obituario. Sí. Es una gran pregunta y siempre nos preguntamos eso nosotros, como diciendo, nos piden también. Nosotros somos historiadores, comunicadores, o sea, no economistas. Yo lo que puedo decir es, a ver, es difícil. Es una posibilidad y a su vez yo creo que no. ¿Por qué? Porque en definitiva, ¿qué pasa? Bueno, toda plata digitalizada tiene sus pros y sus contras. Y te diría que cada vez uno podrá ir viendo más sus contras que sus pros. Porque es una plata en la cual, bueno, ya ahí nos metemos en el negocio que los bancos hacen con cada transacción, con el seguimiento de ese dinero y por ende también con la posibilidad de que vean en qué gastás, en qué no gastás. Entonces empieza a dar como un fenómeno en el cual también hoy en día tener la plata en la mano, digamos, más allá de que uno pueda decir, y me hacen un descuento medio ahí evitando algún pago de ingreso bruto, IVA, lo que sea, la realidad es que también a vos te da un nivel de autonomía que no te lo da, porque hoy en día si alguien, si el banco quiere, hace tuc y todo el dinero que vos tengas digital te lo congeló, digamos, ¿no? Entonces también tener plata, yo creo que va a seguir existiendo, porque también hay algo que es que el dinero hoy en día, y siempre, digo, ¿de quién sería el dinero mundial? Uno puede pensar que va a haber una única moneda que no se va a disputar, digo, hoy en día estamos viendo, de hecho, un declive cada vez más pronunciado del dólar, más allá de que hoy en día Estados Unidos quería que sea rey, ¿no? Está pasando con los BRICS. Claro, está pasando con los BRICS, se están discutiendo de hecho en principio una forma de pago distinta, ¿no? Sí, no, decía que con Irán, ¿no? Poner el micrófono. Y que pensar esto es como pensar que los libros van a desaparecer. Digo, hay una relación con la materialidad que no se puede trasladar al mundo de lo virtual. Digo, si concedemos que desaparecen los billetes, concedemos que perdemos relación con toda. Digo, también ahí hay una clave como el billete representa esa disyuntiva, ¿no?, de la sociedad. Tal cual, o sea, la materialidad se pone en juego, se ponen en juego los símbolos, porque además también hay algo muy particular que es que, digo, ya entrando en un terreno, no sé, más psicológico. Sí, si la batalla cultural, ¿no? Sí, pero además también vos fijate que hay un anhelo... Sí. Y en general de los más ególatras, digamos, de todos, de ponerse en los billetes, digo, ¿no? Nuestro presidente, ¿con qué hizo campaña? Con aparecer él en el billete de $100, ¿no? Menem, que acá ponemos uno, digamos, hizo el Menem trucho, ¿no? Donde está bien, circulaba, digamos, no podías pagar nada, pero bueno, aparecía y hoy en día, te digo, vale más el Menem trucho que el peso. En algunos países circuló de verdad. ¿Cómo? En algunos países circuló de verdad. Circuló de verdad, Uruguay creo que llegó a ir y lo aceptaba porque no se daban cuenta. Exacto, en Paraguay también nos han llegado anécdotas, datos, digamos. Entonces digo, vos fíjate, el propio Trump, ¿no? Quiere ponerse en una moneda o quiere nombrar todo, digamos, hay una cuestión ahí. Es el bronce, la búsqueda del bronce. Exactamente, entonces, y el nuevo bronce, o el viejo ya, pero el nuevo, digo, antes por ahí era que te pinten en una capilla o lo que sea, ¿no? Hace 500 años. Hoy en día es que aparezcas en un billete. Entonces también como objeto de poder sigue existiendo y creo que va a ser imposible, ¿no? Uno piensa en el Bitcoin como la primera moneda. Digo, me parece que son más fenómenos que hablan de un mundo que está en transformación que de algo que llegó para quedarse. Y te pregunto también sobre, bueno, las cuasimonedas, o más que llamarlas cuasimonedas, también, digo, también monedas que sacan organizaciones sociales para su propia economía popular, que existen ahora, digo, cómo si tienen una lectura de eso, y también de la temporada de animalitos que tuvimos. Tuvimos una temporada de animalitos que también tiene un contenido político, digo, pero por supuesto, claro, obvio. Sí, la ballena que le ganó, incluso las Malvinas salieron de los billetes. Exacto, bueno, claramente, por eso digo, cada billete nos cuenta un montón de cosas. Nosotros hablábamos en su momento de los billetes, les comentábamos recién, los billetes peronistas. Son billetes que salen a partir del año 47, fundamentalmente. Los que están en la radio me imagino que quieren saber qué tiene el billete peronista. Bien. ¿Qué tiene? ¿Eran de ese tamaño? Eran de este tamaño, de hecho... La cuenta y ver todos los detalles también en la cuenta. Obvio, no nos vamos a poner a contar el detalle, pero por ejemplo, en la contracara tenés las tres, digamos, principales frases, ¿no? Y emblemas de lo que es el peronismo, ¿no? La soberanía política, ¿no? La independencia económica, bueno, las tres. En está basado en la independencia económica y es muy interesante porque de hecho en el anverso... ¿Cómo se llama la moneda? El peso. De hecho nosotros tuvimos el mismo peso, Argentina se unifica, el Estado Nacional se crea en 1880, digamos, y en 1881 hay una ley donde unifica la moneda. Y esa misma moneda con cambios, pero básicamente esa misma moneda la tuvimos hasta 1969. Digo, para que veamos también cierta estabilidad. La moneda más larga de todos los tiempos para Tal nosotros. Cual, exacto. Y digo, después te van a decir, había inflación, sí, pero... La debacle empieza hace 50 años, por eso digo, también es interesante ver cómo, o sea, la debacle empieza ya
Cuando en el 69 cambian la moneda, fíjense, estamos en una dictadura militar. Con también, o sea, cuando hablamos de dictadura militar hablamos de ministros de economía liberales también, ¿no? Porque ese es el otro aspecto que por ahí queda medio tecleando, como diciendo, bueno, eran militares, no, eran militares en lo político, en su cabeza, pero en lo económico eran liberales, ¿no? Entonces digo, también ahí hay algo que está bueno refrescar, y en ese sentido el corte que se produce con la dictadura desde lo económico es clave para entender cómo hoy en día estamos en ese día de la marmota, en la cual a partir de ahí todos los días estamos hablando del precio del dólar, de los préstamos, de que el peso se devalúa, de que la inflación, bueno, todas esas preocupaciones surgen desde ahí, ¿no? Entonces, bueno. ¿Cuántos seguidores tienen hasta ahora? ¿Cuántos seguidores tenemos? 25.000, creo. Empezamos hace un año nada más. Fue como algo bastante llamativo. El primer... un emprendimiento el familiar. primer capítulo tiene casi 1 millón de reproducciones. Fue una locura lo que pasó. ¿De qué era el primero? Empezamos el 24 de marzo. El millón. Así es, empezamos el 24 de marzo, exactamente. Mirá vos, del año pasado. Del año pasado. Buenísimo. Hemos cumplido un año ahora, sí, y la idea... Lo más hermoso es cuando nos dicen que en los colegios circula un montón y que algunos docentes le explican a través de los capítulos. Es algo bellísimo y tiene que ver con esto que contaba Ale al principio, ¿no? De cómo contar la historia y hacerlo. Esto de repente, de llevar billetes, me parece que tiene... Los verdes... otra cosa. Los verdes siempre eran los de 50, ¿no? Los verdes, sí, tenemos acá, tenemos los de los 500 también son verdes. 500, históricamente eran verdes los de 5. Carlito Di Mare, a ver, Sergito. No, que digo que son muy buenos los videos y aparte son muy entretenidos. Que eso también te ayuda para los colegios, los secundarios, que ahora viste el tiempo, ellos más de 5 minutos es una locura y están muy bien y tienen... También creo que había uno sobre los patacones y todo eso que fue no hace tantos años. No, tal cual. Bueno, vos preguntabas ahí las cuasimonedas. De hecho, ahora se va a venir uno que va a ser sobre el club del trueque o la red de trueque también. Porque en definitiva también está bueno encararlo desde una situación que hoy en día vamos llevándonos, ¿no? A que efectivamente cuando no hay un mango... La cosa tiene que O sea, el próximo capítulo es sobre el club del trueque, las cuasimonedas, digamos, pero desde un lugar popular, podríamos decir. O sea, sin la participación del Estado, sino que fue un club del trueque. O sea, sin la participación voluntaria, te diría. Porque en definitiva, un poco la frase que hilvana todo es: nos prometieron Miami, que fuese 1-1 y terminamos en el club del trueque, digamos. Eso ocurrió, eso es un billete, es una réplica de un oficial de es un original. ¿Es un original de qué año es? ¿2001? A ver, ahí te digo exactamente. Sí, 2000, 2001. Claro, 2000, 2001, 2002. O sea, había el club del trueque y bueno. Claro, no había guita, porque en definitiva... Sí, los que son todos originales o sea, como, bueno, ya se enterarán, digamos, el por qué empieza a surgir esto, pero básicamente tenía que ver con esta idea también, que por eso digo, es muy actual, de que el mero hecho de no emitir, ¿no? Que la maquinita de imprimir es lo que genera la inflación. Entonces, bueno, ¿qué se hizo en los 90? Atamos eso al dólar. Entonces, si no tenemos dólares, no imprimimos pesos. Joya, pero si no imprimís pesos, no hay economía tampoco. Hay y la cosa tiene que circular, claro. O sea, hablando de que los billetes cuentan una historia, también los patrones de estancia emitían moneda. Exacto. Tenemos un capítulo sobre eso también. ¿Sí? Que también en la misma lógica que le veníamos planteando se llama la Argentina Potencia, que es algo con lo que el gobierno siempre, bueno, apeló, ¿no? Porque también esa es otra cosa que es interesante. Digo, este gobierno nos tiró el guante ahí, digamos, ¿no? Nos invita a discutir de historia también, reivindicando una época concreta, que es esa justamente, la del 1880, cuando Argentina supuestamente estaba en su esplendor, ¿no? Cada gobierno de este estilo se va más atrás. Para algunos el peronismo, ¿no? Es el momento en el cual la Argentina se hundió. Para este es ya directamente cualquier atisbo democrático, ¿no? Porque en definitiva era a partir de Irigoyen, ¿no? En 1916. Pero en este caso es la Argentina Potencia. ¿Qué era la Argentina Potencia? Bueno, la Argentina unos poquitos tiraban manteca al techo y una gran mayoría cobraban chapitas de aluminio, que es lo que hablabas vos. Y bueno, contamos un poco qué función cumplían, que en definitiva, si uno quiere, puede trazar una línea de... Con los tickets canasta. Con los tickets canasta, porque en definitiva van a volver, si sigue la reforma laboral que está discutiendo, habilita a volver a generar ticket canasta, que ahí sí, por ahí aparece más en un mecanismo no de papel, pero sí que de repente, si yo te digo que vos tenés créditos en alguna empresa de transporte o digamos de estas apps de transporte, ¿no? Bueno, es lo mismo, te pago en viajes de tal empresa o tenés tal beneficio, una cantidad de guita destinada que la puedas utilizar en tal supermercado.
aunque sea digital, es el mismo mecanismo que el ticket canasta. Sí, por supuesto. Quiero decirles que han roto con uno de los principales consensos de la literatura de las ciencias económicas, que son las 3 funciones del dinero. El dinero es reserva de valor, unidad de intercambio y medida de intercambio y unidad de valor. Bueno, se ve que tiene muchas más funciones. Sí, y hay una memoria histórica que está buena también, ¿no? Que aparece mucho, bueno, cuando hicimos este capítulo, ¿no? Ya aparecían un montón de anécdotas y situaciones. Eso es hermoso también, aparte de los colegios que nos llegan relatos de lo que vivió la gente, ¿no? Y bueno, lo hemos utilizado también. Como recurso para alguno de los capítulos. Tal cual, porque después no termina apareciendo en ningún lado. Hay una memoria, por eso decimos, ¿no? Que está vinculada a la utilización del billete. Digo, vivimos pensando en la guita, básicamente, ¿no? De hecho, en su momento, cuando le queríamos poner un nombre al proyecto, decíamos, bueno, sinónimos. Hay 10 millones vinculados con la plata, ¿no? La teca, la tarasca, ¿no? La billulla, bueno... la viva. Exacto. De todo, ¿no? Podemos, y eso tiene que ver justamente con el tiempo que pasamos pensando. Entonces digo, bueno, aprovechar que estamos todo el día pensando en la guita para que la guita, además de una preocupación, pueda ser una fuente de conocimiento también. Alejandro, Giselle, muchísimas gracias por haber venido. Sigan la cuenta que es billetes-con historia. Es así, ¿no? La cuenta. Exacto. En Instagram. ¿Está en YouTube también, no? Todavía no, pero ya estaremos, TikTok y YouTube. Sí, tenemos que ampliarnos. Pero bueno, también ya que estamos, es un emprendimiento y esto invitamos a los que estén escuchando del otro lado también a que hagan, digamos, ¿no? Porque en definitiva acá no hubo guita de por medio. Ustedes hacen otras cosas también, vos sos profesor. No, perdón, sí hubo guita de por medio, mirá toda la... Sí, bien, hubo guita. Estamos viendo cómo la cambiamos. Hay oyentes que ya están compartiendo videos, fotos de todos sus billetes. Bien. Alguno mencionó que tiene los billetes de patrón de estancia, que quiere compartir también. Mirá, bueno, ese es un buen tema para otro día. Sí, billetes claro privados de los... Exactamente. De Chepare Borda. Contemos que los obligaban a comprar, les decían, no vayas al pueblo, nosotros te hacemos la capilla, te ponemos el almacén, y qué bueno el patrón, pero en realidad era para que vos gastaras la plata y te subían el precio de eso, y te hacían una diferencia también. Exactamente, sí, era básicamente que el dinero que te pagaban solamente lo podías cambiar en la estancia que controlaba el patrón, con los precios del patrón, y es lo mismo que decíamos de esto, el ticket canasta lo podías canjear solamente en determinados restaurantes o supermercados, que además, bueno, ahí presentó las dificultades que decíamos, no te daban vuelto, te sobraba la guita, a veces decías, che, yo no voy a gastar tanto en esto, o sea, te estaban determinando en qué tenías que utilizar tu salario, ¿no? Y en qué proporción. Gracias, Ale, gracias, Giselle, por venir, sigan esta cuenta, muchísimas gracias por haber venido. Carlitos, ¿hacia dónde vamos? Bueno, le pedimos a la audiencia también que además de compartir billetes, manden audios, así los escuchamos después a la vuelta de la tanda. Yo había traído un Bitcoin acá, pero perdí el pendrive, Camilo. Perdiste el pendrive como le pasó a un influencer, ¿no? Que perdió como $600,000 en un pendrive. Perdón, Camilo, que viste siempre, no aprendo más. No pasa nada. Escúchame, podíamos poner el tema de Nacha ese que dice la guita... Sí, podemos escucharlo, pero hay... Pero él ya preparó algo, le matás el árbol genealógico. Un día como hoy fallecía Luis Eduardo Aute, hace 6 años, en el 2020, en el 2019 Alberto Cortés, y en el 68 asesinaban a Martin Luther King. Pero nosotros nos vamos a quedar con el 2007, porque asesinaban al maestro Carlos Fuentealba en Neuquén, y bueno, sí condenaron al policía que disparó, no al jefe de gobierno de la provincia de Neuquén, Jorge Sovich. Él salió impune. Vamos a escuchar a Rafael Amor, la canción dedicada a Carlos Fuentealba.
Minutos contados, el repaso veloz de una semana feroz. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Aeronáutica y volá alto. Podés estudiar la carrera de tripulante de cabina de pasajeros, despachante de aeronaves, tecnicatura aerocomercial, tecnicatura universitaria en gestión aeronáutica o seguridad operacional. Contamos con sedes en Zona Norte, Panamericana, Ramal Pilar, kilómetro 44, Microcentro, Avenida Belgrano 1975 y en Zona Sur, Portela 615, Lomas de Zamora. Informes e inscripciones, administración, carreras cortas, frbelarga.utn.edu.ar. Medrano 951, segundo piso, oficina 201, teléfono 48 67 76 06. May Center Odontología. Imperdible promoción para sonreír. Implantes dentales 3x2. Consultanos al 011 50 31 39 59. Consultas sin cargo. May Center Odontología. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Manual práctico de oratoria, de Rafaela Arrastía Mendoza, para potenciar el discurso de quienes quieren liderar. Librería Café de Sicus, Alsina 685. Comunícate a @Rafael Arrastía Mendoza. Juan Rosasco en Banda celebra sus 20 años de historia. Jueves 23 y viernes 24 de abril en La Tangente, Honduras 5317, Palermo. Anticipadas en venta en latangente.com.ar. Juan Rosasco en Banda celebra su historia con un gran abrazo colectivo. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Minutos contados, el repaso veloz de una semana feroz. Tienes un mensaje nuevo.
mi tensión, en aplastar mi ambición. Tú sigue así, ya verás. Hola, buen día Camilo querido y todo el equipo. Contame, los Credit Coima, ¿los pagan los muchachos de La Libertad Avanza, los Peluca y todos aquellos vendepatria? Me parece que habría que mirar si el Banco Central, si el Banco Nación, cobra esas mensualidades, porque en lugar de la Banelco hicieron el Nación Coima. Bueno, chicos, y ojo, si no nos sacamos a los sionistas de encima, esta patria no tiene solución. Cuidado, se quieren ya quedar con la Patagonia, y Clona y su hermana la Tortera lo permiten, pero detrás de ello hay una banda de rufianes. Pobre patria, salgamos a ganar. 2027 no va a haber, porque no nos quedan ni las macetas. El Tano Mario y Valija. No me supiste entender, yo solo pienso en tu bien, no es necesario mentir. Tienes un mensaje nuevo. Qué fácil es atormentarse después, pero sobreviviré, sé que podré, sobreviviré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Hola amigos de la AM530. Los préstamos millonarios que están pidiendo y recibiendo los funcionarios y diputados libertarios es una maniobra clásica muy usual usada por la mafia italiana. Piden préstamos millonarios para blanquear la guita que tienen, la guita negra. Total, después no tienen problema en devolver la plata porque tienen harta guita negra ahí que tienen que blanquear. Después se compran casas, se compran autos, ya tienen la justificación perfecta. Lean al escritor, investigador, periodista italiano Roberto Saviano. En sus libros lo detalla a la perfección. Saludos desde Salta, Nico. Tienes un mensaje nuevo. Hola Camilo, hola equipo de Minutos Contados. Me hubiera gustado preguntarle al historiador el origen de algunas denominaciones populares de los billetes como lechuga, fragata, gamba, lucas. Nada, eso. Un abrazo. Y como siempre escuchando. Tienes un mensaje nuevo. Hola Camilo. Sí, cómo se extraña el programa de la noche con el Tano, ¿te acordás? Qué lindo, que era un oasis ese programa. Después del sermón político de Sandra Russo, eso nos aliviaba un poco la mente, que no van a volver, che. Qué pena, los sábados nada más poco. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? Cuestión de dinero. Pedimos un crédito en Banco Nación de $30 millones y ya está, financiamos el programa, Camilo. Tienes un mensaje nuevo. Buen día, querido Camilo. Yo no sé cómo el país todavía está de pie con esta banda, empezando por los Menem, el otro mafioso Macri y ahora Milei. No es otra cosa que una película de Al Capone, y sin embargo la única que está detenida se llama Cristina. Y hay muchos de los nuestros que están en campaña mientras la líder del peronismo está detenida. Me repugnan los nuestros que están en esa actitud. Omar de Berazategui. Qué fácil es atormentarse después. Gracias a todos, para ustedes.
Gracias a la oyentada de la 530, que no le gustaba a Eve decir oyentada, porque pensaba que era ahuyentada, como la gente que se va ahuyentada. Ahí dijo Cristina Libre. No está el cartelito de Cristina Libre. Hay que poner el hashtag, chicos, Cristina Libre. Todos los días pedimos y vamos a pedir hasta tanto sea liberada Cristina, que está pagando por haber dado todo su amor al pueblo. Está pagando con su propia reclusión domiciliaria, pero tobillerana. Entonces es una enorme injusticia. Y también elevamos una plegaria, un voto al cielo, al universo, por la salud de Julio De Vido, que está pasando por un momento muy difícil. Bueno, Luchi, ¿qué nos va quedando? Hoy juega Racing clásico, Independiente. Clásico. ¿Vos de qué cuadro sos, Luchi? Yo tengo... No lo decís. Tengo muchas nacionalidades. Sí. Nací Es de Peñarol. ¿Sos de Uruguay? ¿Vos sos uruguaya? Soy uruguaya y soy argentina también. Pero también tengo matices. Como soy Tito. Defensor Sporting en Uruguay, y en Argentina soy de Excursionistas y de Boca Juniors. Vamos, Boquita. Sí. Bueno, gran partido de Boca el jueves pasado. Me voy ampliando las razones para... Y Racing viene jugando bien. Viene jugando mal, pero está ganando y empata. Independiente viene mal. Sí. 3 fechas que no gana. El otro día, ojo que la otra vez se remontó un 4-0. Iba perdiendo 3-0 y terminó 4-4, ¿no? 4-4, sí. Eso también tiene su mérito, sí, porque se fue al descenso, al descanso 3-0 abajo, ¿o no? Lo está matando. Por eso lo quiere. También que anda mal, pero no es para tanto. Sí, no está jugando bien, pero es un clásico. Racing juega estos partidos, sobre todo los últimos 4 no perdió Racing. 3 empates y un triunfo de Racing, y juegan en Avellaneda, en la cancha Independiente. Es el clásico Avellaneda, se juega en Avellaneda. Pero pues un partido creo que es favorable para Racing, porque Racing le gusta jugar de contra. Y Independiente tiene que salir porque la gente ya está muy nerviosa y un triunfo le vendría bien para levantar anímicamente. Pero me parece que va a ser un partido muy parejo y va a ser el partido de la fecha, porque ya jugó Boca. Ayer perdió Vélez, el otro que iba puntero en la tabla. Muy bien lo que dijo el mellizo, ¿no? ¿Qué dijo en la conferencia de prensa? ¿Qué dijo? Que él fue expulsado como 15º vez en su vida. Que no perdieron por el árbitro, quería aclarar, que perdieron por Vélez. Y por el mérito del rival. El rival jugó muy mal el segundo tiempo de Vélez. El primero fue para 3 o 4-0. El segundo tiempo no estuvo y el equipo de Darío Franco, que ayer debutó, le ganó y le ganó bien. ¿Darío Franco, que el histórico Darío Franco? Darío Franco, sí, que estaba sin ir. Los equipos de Darío Franco son así, van todos al frente. Te puede ganar, iba perdiendo 3-0, 2-0 y perdió 3-2, y ganó 3-2 sobre la hora, o en tiempo de descuento, con un gol en contra de Mamana. Pero sí, ya se veía, en cualquier momento venía el gol de Gimnasia de Mendoza. Y yo creo que también la fecha en la semana fue otra vez Italia fuera del Mundial. Terrible. Con Bosnia habían festejado los jugadores italianos, jugaban con Bosnia. Bosnia le dijo, y Bosnia. Y sean muy fuertes. Sí, porque ellos festejaron cuando Bosnia pasa, que le gana a Gales. No puedo creer que me haga reír con eso. No puedo creer. Qué mal habla de mí. Y perdieron otra vez y bueno, ya echaron a todos. Renunció Gattuso, renunció el presidente de la Federación Italiana, renunció Buffon, todo lo que estaban manejando. Bueno, Buffon, Gattuso, la Divina Comedia, ¿no? Sí. Esos nombres. Pero bueno, otra vez afuera, clasificó Turquía, clasificó Suecia, quedó afuera Bolivia, lo clasificó Argelia. Irán confirmó que va a ir al Mundial. Sí. Dice, el otro día obvio dijo, que somos hincha de Irán, ¿o no? Sí, el otro día dijo ¿no? Donald Trump que iba a sí, por supuesto, alentamos a Irán. Va a jugar Irak también. También otro que va a hinchar también por Irak. Irán le ganó a Bolivia el otro día 2-1 y pasó, clasificó para el Mundial igual que Congo. Le sacó la plaza a Bolivia. Sí. Por Bolivia también voy a hinchar. Pero no clasificó. Entró Irak. Irak dejó afuera a Bolivia. Bueno. Ahí entendí. Yo hinchaba por Kosovo y quedó afuera, perdió 1-0 con Turquía. Pero de acá de Sudamérica, ¿quién quedó afuera? ¿Bolivia? Poquito. Bolivia, Chile, Perú. En Uruguay, cuando no se acuerdan del nombre del país, dicen Kosovo. Perdón, malísimo. Bueno, pará.
el tema es el siguiente. Me olvidé. No, que Irán va a jugar. Hablemos de Adorni. No, la que está re mal es la selección. No, yo escucho así de lejos que tipo se están matando. No, esto, ahí está. ¿Se están matando o no? Dijo Donald Trump que van a atacar un poco más Irán, pero que ya en unos días ya deja de atacar. Y en Irán le dijeron, ¿qué 1 o 2 días? Esto no la recontra seguimos y no la seguimos. Aparte ya había dicho esto hace 10 días que ya estaba ganada y empezaron a bombardear de todos lados. Cuando compilás todas las declaraciones de Donald Trump desde que bombardearon conjuntamente con Israel a Irán a esta parte, es increíble. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, vos pones una tras otra, cada una inconexo. No, inconexo absolutamente. O sea, lo que te da es indefectiblemente locura. O empieza sea, diciendo incoherencia, es insólito. Hacé la cronología. Empieza ahora diciendo, no la tengo, pero más o menos. Más o menos es así. La guerra se gana al toque. Estamos por instalar un nuevo gobierno en Irán. Sí, nuevo régimen. Bueno, nuestro nuevo régimen es con el ayatollah. Le pedimos al pueblo de Irán que vaya a la casa de gobierno a tomar el poder. Vayan a las calles. En definitiva vamos a destruir su sistema petrolero. No vamos a destruir su sistema petrolero. Vamos a intimar a Hormuz a que abra en 48 horas. Bueno, nunca estuvo cerrado Hormuz. Era todo en este Para sentido. eso sí estuvo cerrado. La guerra está terminada. Bueno, mañana retomamos las hostilidades. No me las acuerdo, claramente a todas, pero van en ese sentido. Y Irán dijo, la guerra no va a terminar cuando ustedes quieran. La guerra va a terminar cuando nosotros. Estamos negociando con Irán. Irán desconoce estas negociaciones. Entonces sale el vocero del Parlamento iraní, que teóricamente es uno de los que negocia no con Estados Unidos directamente, pero sí con Pakistán, que funciona de intermediario, diciendo, me parece que Donald Trump está jugando con los mercados, con lo que dice. No está hablando ni de la guerra, ni del derrotero del conflicto bélico, sino que está manipulando los mercados. Miren eso, porque ciertamente, levantaban en pala y una descalce y una desconexión realmente de lo que pasaba en Wall Street respecto al precio del barril, que es para anotar. No son pocos los jugadores que están advirtiendo todas las características previas a crisis asemejables a 1929, 1973. Bueno, los componentes, las semejanzas con 1973 son bastante obvias, pero incluso crisis subprime 2008. ¿Por qué? Bueno, todos los componentes, burbujas infladas, un precio del barril del orden de los $110 como está ahora, y que incluso muchos dicen que está barato lo que puede ir, es inviable la inteligencia artificial. A esa energía, no hay inteligencia artificial que se pueda desarrollar. No hay mundo que ande con energía cara. Bueno, la desinteligencia natural de Donald Trump está poniendo en riesgo la inteligencia artificial que todos disfrutamos para hacer una boludez, un meme o algo. Sergio, sigamos adelante con el Mundial, que aparte yo creo que Estados Unidos Donald Trump quiere decirle a los iraníes, aguantemos un poco, que hagamos Mundial tranquilo, no me bombardee durante el Mundial. Y después la seguimos, después te ponemos la bomba atómica, total, lo que quieras. Más o menos. Descansamos un mes. Claro, paremos un poquito y ahí Irán dijo no. Así que yo no sé cómo va a ser este Mundial, no sé cómo van a tratar a los jugadores pobres, la delegación de Irán, cómo lo van a recibir, si están bombardeando Para su mí familia. Que no van a poder entrar a Estados Unidos. Pero dijeron que sí, Infantino los convenció y dijo, no, ¿cómo no vamos a mandar el equipo? Porque había pedido Irán jugar en México nada más y dijeron que no, que tienen que ir a jugar. Está bueno eso. Sí. Pero no, donde le toque. Pero porque primero habían dicho que Irán había renunciado al Mundial y era mentira, nunca habían dicho eso. ¿No? Yo tenía entendido que sí, habló el presidente del fútbol iraní, no sé cómo se llamará, y dijo que no, que ellos nunca habían renunciado, que si tendría que haber renunciado es Estados Unidos, porque fue el que atacó y empezó la guerra, como le pasó a Rusia en su momento, que está expulsado de los mundiales. Y después me quedé esta semana con la declaración de este pibe de Paul, que ellos no son políticos, que no hablan de política, que ellos son deportistas, y está el video mirándolo con mucho amor a Trump 15 días antes. La verdad que es una vergüenza. El único jugador que se sigue plantando es Lisandro Martínez, que ahora otra vez puso sobre las Malvinas, sobre las Madres de Plaza de Mayo, es el único que se la juega políticamente en la selección. Menos mal que juega Irán, porque si no, no tendríamos por qué hinchar. ¿Irán o no Irán? ¿Irán o no Irán, los de Irán? Bueno, Carlitos Dimán está corriendo de un lado para otro, no sé qué novedades tiene, pero paren las rotativas, parece que hay un llamado, ¿no? Hay un llamado.
A ver, ahí viene Carlitos. Llega con la lengua afuera. El canciller, es el canciller de este equipo. Es la Mondino de Minutos Contados. No hay para todos. A ver, para. ¿Está el micrófono abierto? Sí, no hay micrófono para todos. No hay micrófono para todos. Ahora sí. Ahora sí hay para todos, como diría Mondino. Bueno, Camilo, tenemos en línea a un actor argentino. Hacenos una adivinanza. Vamos a un poquito. Nuestro actor que espere un poquito. Enigmático. Así adivinamos. A ver, anda tirando pistas. No lo digas de una. Bueno, es un actor con mucha trayectoria en teatro, cine y televisión. Y le ha tocado, y ha elegido también, interpretar en estos momentos, actualmente está en cartel, a un personaje difícil. Que bueno, hoy es un personaje, fue una persona y siniestra. ¿Fue una persona? Ah, ya sé. Y sí, fue una persona. No, pero fue un ser humano, hay que decirlo. ¿Ah, sí? Estuvo al frente de una dictadura. Hitler también fue un ser humano, pero inhumano. Hitler trataba bien a su perro. Bueno, claro. Está actuando de Jorge Rafael Videla. A la aplauso. Sus iniciales son... ¿Puedo o no? No, listo. Decilo. CM. Está en línea Carlos Viñola, el actor que interpreta a Videla en la última obra de Vicente Muleiro, Vidé, La muerte móvil. Vidé, muy bueno. Vidé porque cagó muriendo en el baño. Ahí contó el final Camilo. Bueno, Carlos, buenos días. No, perdón. Sí. Carlos, ¿cómo estás? Hola, perdón. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Perdón la voz tomada porque estoy con una gripe un poquito fuerte y nada, me estaba tratando de reponer para esta noche. Por eso, bueno, les agradezco que hayan podido cambiar y hacer la nota telefónica, porque no pude estar en presencia. Bueno, no pasa nada. Por favor, Carlos, esperemos que te repongas así esta noche. Bueno, no es fácil el papel que te tocó y queríamos empezar por ahí, que nos cuentes cómo es interpretar a semejante persona. Y mira, actualmente es todo un desafío. Tenemos la suerte, junto con mi compañero Carlos March, de tener al autor con nosotros todo el tiempo. Vicente es un periodista, escritor y dramaturgo, la verdad que genial, y estaba escuchando lo que decían, y por el título, ¿no? Por lo que nombraron del título, pero Vicente la escribió antes de que falleciera Videla. Así que yo siempre le digo que es un visionario, porque le puso título Vidé, y Videla, si recuerdan, se murió en el baño. Sí, se cagó muriendo literal. Se cagó muriendo, sí. Por eso le digo... Y se murió cagando, digamos. Bueno. ¿Se cagó muriendo o se murió cagando? Sí, se cagó muriendo, Y bueno, la obra tiene un contenido muy fuerte, pero está transitada con mucho, no mucho, pero con bastante humor, porque la trabajamos desde el grotesco, porque como siempre decimos, sería muy difícil hacer una tragedia con la vida de este hombre. Hace un repaso, la obra hace un repaso de la vida de Videla desde la infancia, pasando por la escuela, pasando por el colegio militar, y él lo que está buscando es una muerte digna. De hecho, hay una frase que yo digo, que es de Vicente, una muerte que merezca ser vivida. Una muerte que merezca ser vivida. Sí, hay una frase que estaba en la película Felicidades, creo que la decía Marcelo Mazzarello cuando era llevado en brazos por Pablo Cedrón. Hablaba de una señora que había tenido un problema de cáncer de mama y dice, va para adelante con unas ganas de vivir que se muere. Es como un oxímoron también, como eso. Sí,
sí, es un oxímoron, me acuerdo de esa película, fantástica la película. Sí. Y bueno, preguntabas cómo es este trabajo. Es un trabajo muy muy exigente, porque tenemos un trabajo físico los dos también muy muy fuerte, pero la verdad que la pasamos muy bien haciendo esta obra. Es una especie de catáresis también que hacemos. Hablar de los años oscuros de la Argentina, que lamentablemente hay mucha coincidencia en lo que estamos viviendo en este momento. Hay un montón de cosas que la gente se da cuenta que no han cambiado y que están con intenciones de volver. Carlos, vos lo mencionaste a Vicente Muleiro y bueno, me lo encontré el otro día a Vicente. Vamos a escuchar un testimonio hablando justamente de escuchémoslo a Vicente Muleiro. A ver. Bueno, acá estamos con Vicente Muleiro, el director de la obra Vidé, La Muerte Móvil, y sabemos que hay problemas de vestuario, problemas de cartel, y queremos saber, Vicente, qué va a pasar con Carlos Viñola, si es verdad que lo querés reemplazar, quiénes son los posibles reemplazantes. Se hablaba de Guillermo Francella, pero bueno, no sé. Sí, pidió un caché muy alto, Guillermo, así que seguimos buscando, porque el problema de Viñola es la rima que se hace con su apellido. Viñola, no rompas el vestuario y otras cosas, ¿no? Entonces eso hace que realmente estemos así a la búsqueda. También hemos hablado con Nico Vázquez, pero bueno, tiene que bajar un poco la recaudación de Rocky y ver si sube la nuestra. Pero bueno, ahí lo sería la última actuación de Carlos Viñola entonces. Este sábado. Sí. Y tengo esperanzas esta semana de convencer no sé si, a Flor de la B, por ejemplo. Bueno, estamos buscando fuerte. Volvemos a estudios. Bueno, primicia total. Primicia total. Se traspapeló. Era para intrusos, Camilo. Te pido disculpas. A ver si podemos poner el verdadero tape con Muleiro. Y dice... Ahí va. El espíritu de Videla está frenando. Bueno, cada vez que tengo que hablar de la apuesta de Vidé, La Muerte Móvil, hablo de los actores, de Carlos Mar y de Carlos Viñola, porque yo suelo decir que hacen un trabajo teatral, de atletismo teatral, ¿no? Y en el caso de Viñola, esto es muy fuerte, porque uno de los objetivos de mi escritura fue mostrar el cuerpo mecanizado, reformateado de un militar, ¿no? Que no tiene un cuerpo que se conecta con nosotros, sino que tiene ese aire de muñeco articulado, digamos, ¿no? Y la verdad que Viñola, han pasado otros actores en ese papel, y la verdad que Viñola interpretó eso de una manera muy fuerte, y por supuesto que para mí es un gran valor tenerlo en esa obra. Gracias, Vicente. No, Walsa. Vicente Muleiro, el creador de esta obra Vidé, La Muerte Móvil. Bueno, Carlos, lo primero fue un chiste, tu trabajo no corre peligro. ¿Qué opinás vos de Vicente? Y mira, Vicente, además de ser un amigo, yo soy admirador, tengo muchos libros de él, y es un tipo extraordinario, es una persona extraordinaria, muy conocedor, muy capo, muy sabio. Es esa persona con la que te puedes pasar horas hablando y aprendiendo. Vino de por medio, obviamente, Malbec, que es lo que toma Vicente. Es un placer trabajar con él, es un placer, porque además, esto que decía al principio, ¿no? Tenemos la suerte de tenerlo, está viniendo todas las funciones, y siempre hace comentarios, por ahí para corregir algunas cosas también.
pero nos acompaña, está en el proyecto, es parte del proyecto nuestro. Y eso es muy importante. Es difícil encontrar porque el autor en general escribe la obra, te la da, bueno, y después... Sí, hay pocos casos. No hay tantos autores como Muleiro, que ya es un autor que tiene como un renombre, un peso, un gramaje. Yo quisiera preguntarte, Carlos, por los dilemas que te pueda haber generado ponerte en la piel de Videla, dilemas internos, porque aparte me imagino que cuando termina la obra la gente aplaude. Entonces lo que sucede es que de alguna forma, obviamente en forma indirecta y accidental del mundo, porque vos sos un gran actor, interpreta un personaje muy difícil y muy odiado y tan así, pero se genera como un aplauso hacia el actor que hace de Videla, obviamente. Se lo debe ver a Videla agradeciendo al público, o sea, es una secuencia. ¿Qué cosas te pasan por la cabeza con todo lo que te estoy diciendo? A ver, perdón. Mira, primero que nada, digamos, yo como actor lo tomo como un personaje, y trato de separarme un poco de que estoy interpretando una persona con esas características y que existió. Digamos, lo tomo como un personaje de ficción para poder jugarlo. Y después hay cosas que hacemos obviamente los actores, digamos, que es comprenderlo al personaje, que es entenderlo, que es, no digo justificar, pero es entenderlo para poder internalizarlo, porque y en alguna parte quererlo, porque si no sería imposible hacerlo, si no la actuación sería distanciada, sería fría, sería artificial, lo cual da siempre es hermoso para los actores siempre hacer de malo, es mucho más lindo que hacer de bueno, porque el malo tiene montones de matices, de contradicciones, de vida interna muy, muy fuerte. Y en el caso de este hombre, de este personaje, si uno conoce la vida que llevó, llega, te diría, casi a entenderlo. El padre de Videla, Videla nació dentro de en Mercedes, los padres vivían ahí en las viviendas que le dan a los militares, o sea que vivían en el cuartel. El padre de Videla no se sacaba el uniforme ni para almorzar. Además, bueno, vamos a la historia un poco. A Videla le pusieron el nombre de 2 mellizos muertos. Sí, eso también, ¿no? Un designio de transformarlo en un anticristo casi, ¿no? Pero... Sí, Jorge y Rafael, que eran 2 mellizos que fallecieron de bebés, fueron los primeros hijos del matrimonio Videla. Exacto. O sea, su vida militar empezó desde los 5 o 6 años, te diría, porque el padre lo tenía cortito. De hecho, nosotros hacemos en un cuadro una representación de eso. Y bueno, no conoció otra cosa, digamos, no tuvo una infancia común, normal, de cualquier chico. ¿Te sale a hacer la voz? Porque esa sería la parte más simpática de la nota, ¿no? Que en todos lados te decía, a ver, hace un poquito, qué sé yo. Es horrible todo, pero si ¿te sale a hacer la voz o no haces una interpretación así como caricaturesca de sus gestos y su voz y su impostación, de hablar así? No. Claro, mejor.
En algunos cuadros, algunas escenas, en la escena de reportaje, sí, por ahí hago algunos movimientos, como movía las manos, como dirigía la mirada y algunos tics que él tenía, pero no hago una caricatura. Claro. Está bien. Porque sería demasiado diferente, se transformaría en otra cosa. No estoy imitando a Videla. Bien. Le estoy dando mi interpretación. Hago un paralelismo, perdón que mezcle las cosas, pero sin beneficiar a nadie, y una cosa es el Perón que hizo Víctor Laplace y otra cosa es el Perón que hizo Osmar Núñez, por ejemplo. No, y también a Hitler ha sido representado por Charles Chaplin también, digamos, para el caso, claro. ¿No? Porque nos quedan muy poquitos instantes, Carlos, simplemente decirnos si nos podés decir dónde está la obra, cuándo la pueden ver. Sí, yo lo voy a decir porque Carlos está recuperándose y queremos que esta noche actúe. Esto es en la Carpintería, Jean Lloré 858, a las 8 de la noche. Repetimos entonces, Vidé, La Muerte Móvil, en el Teatro de la Carpintería, Jean Lloré 858, a las 8 de la noche. Ahí está Carlos Viñola y Carlos March haciendo esta obra de Vicente Mulaira. Carlos, te agradecemos mucho por este contacto, gracias por atendernos a pesar del contratiempo de la voz, y te mandamos un fuerte abrazo. Me genera situaciones, ¿viste?, internas difíciles para hacer la nota, bueno, no es cómodo hablar del personaje. Ojalá que pronto, algún día también, además de hacer este personaje que es dificilísimo y está bueno que se sepa bien la historia, quién fue este asesino, este criminal, genocida, pero bueno, ojalá que la próxima vez por ahí te toque, no sé, un Parravicini, un personaje. Un Parravicini. Gracias, Carlos. ¿Cuál Parravicini? ¿Lorenzo Parravicini? Sí. Claro. Sí. ¿El actor? Sí. O el pintor Las predicciones, creo que decía, ¿no? Que hacía las predicciones, claro. No sé. Bueno, de todas maneras, Flop. Digo, claro, a mí es un placer hacer esta obra y este personaje. Lo disfrutamos mucho a pesar de la temática. Sí. Porque el público también lo toma muy bien y es es una experiencia. Una frase que decía Norman, que fue el primer director de esta obra, es: tenemos derecho a burlarnos. Claro, por supuesto que sí, A mí me interesa, ¿qué tal? Buen día, Carlos. Sergio te habla. Sí. Me interesa el público que va. Porque es un personaje odiado, pero también es un personaje muy querido y yo lo veo todo el tiempo, porque hay gente que lo quiere, lo admira. Digo, ¿qué personas te va a ver? Mira, el público es variado. Nosotros estamos muy contentos con cómo nos va yendo, pero queremos apuntar, cosa que es bastante difícil, a la gente más joven. Porque para aportar algo, nuestro granito de arena militante desde la cultura, para que puedan ver, conocer parte de la historia y conocer también, ver, digamos, que nos estaba pasando casi lo mismo. Están volviendo. No nos tenemos que hacer los giles con eso. Entonces, es como, sería como un mensaje, algo así como: la próxima vez que vayas a votar, pensalo bien. Pensalo bien, totalmente. No le agrego lo que quiero agregar. Sí. Pedazo de, ¿no? Sí.
Carlos, te mandamos un abrazo enorme, muchísimas gracias por este contacto y bueno, éxitos con la función, ya iremos a ver alguna vez, pero bueno, es importante tu trabajo. Saludos a Vicente, un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, los esperamos cuando gusten ver la función. Muchas gracias. Abrazo. Carlos Viñola, entonces, el actor que interpreta a Jorge Rafael Videla. Nos tenemos que ir, chicos, ya está el 59 pasado. Hay una palabra final cada uno, así rápido. Vengo el sábado que viene. Ya. Pero eso no es una palabra. Una frase. La Copa Libertadores empieza el día martes con Boca Católica. Tampoco es una palabra. Ahora vamos a discutir los glaciares indiputados. Esos son un montón de palabras. Muchas palabras. Muchas palabras. Muy bien, pasa palabra. No viene Quique Alcoba. Viene después, está a las 5. Sí, a las 5. Ahora no. Horario, no horario. Le mandamos un abrazo aquí que lo tengan escribió. Gracias a Gustavo Hoffman en la operación de sonido, a Nancy Rojas en la operación de video, Carlitos Di Mare multitasking, cierra y habla al país a la 1 el señor Carlos de la María Cruz Di Mare. Un abrazo. Minutos contados, el repaso veloz de una semana feroz. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Esta soledad que llevamos todos. En tiempos difíciles, regálese una radio. Para descartar esta sensación de perderlo todo.